Bien, buenos días, chicos. Vamos a explicarle a grosso modo lo que corresponde a la última unidad, que tiene que ver con base de datos, ¿sí? Eh, para manejar ahorita o el administrador de base de datos o el gestor de base de datos que vamos a utilizar es el PHP-MyAdmin, ¿ok? Primero que todo tenemos que instalar un servidor. Bien, en este caso yo estoy utilizando el servidor XAMPP, o ustedes pueden utilizar otro servidor que se llama App Server. Cualquiera de los dos les sirven, o si conocen algún otro que de repente yo desconozco y le pueda servir, no hay ningún problema. Ok, entonces tenemos que primero instalar este señor, el XAMPP, para poder utilizar y manejar la base de datos. Ok, bien. Cuando estemos utilizando o ustedes instalen el XAMPP, los van a buscar donde ustedes lo instalan. En este caso a mí me sale por acá, le dan clic y él se le va a levantar de esta manera. Le va a salir este cuadro donde le va a indicar que ese servidor o que el servidor se está ejecutando. ¿Ok? Es un servidor virtual, vamos que está corriendo. ¿Ok? Eso es lo que hace este señorito que está acá. Yo lo minimizo. Para abrir esta ventanita me voy al internet, al navegador que ustedes utilicen, y le van a escribir en URL localhost, la palabra localhost. Automáticamente él le va a abrir esta ventanita y le agrega el XAMPP, en el caso que estén utilizando este servidor. Bien, ¿cómo voy a utilizar la base de datos? Le vamos a dar clic acá donde dice PHP MyAdmin. ¿Ok? Esperamos que nos abra el administrador y aquí él nos presenta el administrador de la base de datos. Si yo voy a crear una nueva base de datos, le doy clic acá, nueva, ¿verdad? Y crea la base de datos, una base de datos X. Vamos a suponer que sea prueba, creo que ya tengo prueba por acá, prueba 3. Le vamos a crear, ¿verdad? La base de datos prueba 3 ha sido creada. Bien, lo primero que tenemos nosotros que tener claro cuáles son las tablas que va a componer esa base de datos. Recuerda que una base de datos está compuesta por diferentes tablas, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo una base de datos que se llama, en este caso que yo tengo varias por acá, universidad, ¿verdad? Yo dentro de esa base de datos llamada universidad, yo puedo tener una tabla de alumnos, una tabla de profesor, una tabla de inscripción, etcétera. Y cada tabla, ¿verdad?, está compuesta por un conjunto de campos. Por ejemplo, si yo hablo de la tabla alumnos, ¿qué campo puede manejar esta tabla? La cédula del alumno, el nombre del alumno, el apellido del alumno, etc. ¿Ok? Entonces tengo que tener claro bien cómo va a estar conformada esa base de datos, con cuántas tablas va a tener esa base de datos. ¿Bien? Ok. En este caso ya creamos esta base de datos que es prueba 3, aquí la tengo. Yo la selecciono y empiezo a crear la primera tabla. Vamos a suponer que la primera tabla es alumno, ¿verdad? Y me dice, y yo le digo, ajá, pero esa tabla de alumno, ¿cuántos campos va a tener? Cédula, nombre y apellido, serían 3 campos, entonces escribimos acá 3 campos. Le damos a continuar y aquí nos da nos abre la cantidad de espacios que necesitamos para crear esos 3 campos. Vamos a crear la cédula, le voy a decir el tipo de datos que es, aquí me va a aparecer todos los tipos de datos que es. Por lo general, el varchar me permite trabajarlo en el caso de que sea un valor alfanumérico. Por ejemplo, la cédula puede tener punto y tiene número. Entonces ya ahí forma parte de un alfanumérico. ¿Cuánto va a ser el tamaño de ese campo? Agrego el siguiente campo, también lo voy a poner varchar de un espacio de 20. El apellido, que también va a ser varchar y también de 20. ¿Ok? Cuando ya lo tenga todo listo, simplemente le vamos a dar guardar. Y él automáticamente ya crea el campo, la tabla, en este caso alumno, tabla alumno, con estos 3 campos. Si deseo crear una nueva tabla, le voy a dar clic acá donde dice
nueva. ¿Ok? Esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos crear la tabla. Una vez que tengamos la base de datos lista, entonces ahora sí nos vamos para Builder y hacemos el diseño. En este ejemplo que está acá, yo voy a guardar información sobre los datos de un estudiante. Entonces, la tabla que he creado es una tabla que se llama alumno y que tiene 3 campos: cédula, nombre y apellido. Agrego 3 botones: un botón que me permita agregar, un botón que me permita modificar y un botón que me permita eliminar ese registro que yo vaya a crear. Bien, ahora, ¿cómo hago yo para vincular esta base de datos que yo acabo de crear con este formulario? Debo de utilizar 3 grandes conectores, objetos, ¿verdad? Busco los objetos que tengan que ver con el ADO. ¿Ok? El ADO es una especie de conexión, pongámosle así, opens, que me permite conectar esta aplicación con la base de datos. Me busco aquí en la pestañita ADO, ¿verdad? Y aquí están los objetos que me permiten conectarla. En este caso vamos a necesitar 3 objetos. El primero, que es este que está acá, que se llama ADO Connection, ¿verdad? Yo lo selecciono, lo coloco acá y él es el que me va a permitir conectar la base de datos que yo creé con este formulario. ¿Cómo lo hago? Me posiciono acá y le busco cadena de conexión. Le damos acá, usar cadena de conexión. Esperemos que nos abra el archivo, la ventanita, perdón. Vamos a esperar acá. Ok, creo que vamos a tener problemas con mi máquina. Vamos a ver. Ok, aquí ya me abrió. Bien, le doy acá, me sale esta ventanilla y una vez él me posiciona en el renglón donde dice ODBC, que significa conectividad abierta, Open Database, conectividad abierta de base de datos. Aquí yo no voy a seleccionar ningún otro controlador. El controlador que necesito es el ODBC. Se puede dar el caso que de repente usted no tenga ese controlador, tiene que instalarlo también, bajar el controlador ODBC para que puedan instalarlo y lo puedan tener acá en la aplicación. Le damos siguiente, le decimos usar la cadena de conexión, la generamos. Y aquí, este es en el caso, si vamos a buscar dentro la base de datos, dentro de mi computador, o es un origen de datos, pero que está por fuera. ¿Ok? Como si, acuérdense que nosotros estamos utilizando un servidor virtual. Entonces, a eso es lo que nosotros necesitamos crear, ese origen de datos. En este caso, yo ya tengo el origen de datos acá creado. Supongamos en el caso de ustedes no lo va a tener creado, entonces le voy a dar es nuevo, ¿verdad? Le digo origen de datos de sistema, se aplica solo a este equipo y ustedes leen lo que dice acá. Cualquiera de los dos les sirve. Bien, le doy siguiente y selecciono, en este caso sería el MySQL o DBC, ¿ok? Que es el mismo controlador que estábamos hablando hace ratito. Le damos finalizar y aquí le vamos a colocar el nombre de la base de datos que nosotros habíamos creado, ¿verdad? En este caso creo que era prueba 3, creo que era el servidor, que es localhost, ¿verdad? El usuario, que es root, siempre va a ser root en este caso, ¿ok? Aquí debería mostrarme, mira, aquí está, ¿ves? La prueba 3, que fue la que nosotros creamos, la seleccionamos, la testeamos y dice, bueno, mira, si hay una buena conexión. Le damos a aceptar, le damos OK y le damos a aceptar acá y listo, ya prácticamente ahí estamos listos, aceptamos, ok, y le damos OK. Aquí ya estamos conectados con la base de datos que creamos, ¿verdad? Prueba 3, y ya está lista para empezarla a utilizar. Pero ¿qué pasa? Que ahora necesitamos otro comando que se llama el ADO command. El ADO command es el comando que me permite ejecutar todos los comandos que yo vaya a programar para hacer ese vínculo con esa base de datos. Simplemente la selecciono y le doy acá conexión 2 en este caso, ¿ok?
porque es la segunda conexión, porque la primera es esta es la segunda, que es el ejemplo que le estoy dando. Y también vamos a necesitar el lado table. El lado table es la tabla que yo voy a manejar, la tabla que yo voy a hacer esa conexión. Lo mismo, la conecto con el lado, pero esta vez como es una tabla, yo le tengo que decir a él, mira, ¿con qué tabla voy a trabajar? Le digo, ok, y mira, de una vez me sale la tabla alumno. Significa que yo voy a trabajar este formulario con la tabla alumno que está quedado allá en la base de datos. Esa es la conexión que ustedes tienen que crear, ¿ok? Bien, yo ya la tengo creada, por eso yo la voy a borrar de acá. Yo ya la tengo creada con estos pasos que están acá. Ahora, ¿cómo voy a hacer esa programación? Primero que todo, yo tengo que hacer una búsqueda. Vamos a ver si no me genera algún errorcito por ahí. Primero yo tengo que hacer una búsqueda. Si yo voy a agregar una cédula, yo como programador tengo que hacer una consulta en la base de datos y verificar si esa cédula existe allí en la base de datos, ¿verdad? Si esa cédula existe en la base de datos, ¿qué voy a hacer yo? Me la va a mostrar y me va a permitir solamente modificar o eliminar, cualquiera de las dos, ¿ok? Ahora, todo lo contrario, si esa cédula que yo estoy buscando, si ella me aparece, yo la puedo modificar o la puedo eliminar. Pero si esa cédula no aparece, me debería permitir agregar esa información que yo tengo en cada uno de los campos, debería guardármela en la base de datos, ¿ok? Eso es lo que debería hacer, ¿bien? Vamos a esperar a ver si me sale, si se me ejecuta, porque la máquina está extremadamente lenta. Ok, no importa, vamos a seguir. Ok, aquí aparece. Bien, entonces fíjate, aquí me aparece la cédula. Lo que yo le decía, si yo meto una cédula 1, 2, 3 y le doy enter, él debería buscármela. Este error por lo general siempre sale, pero no pareciera que él estuviera corroborando, ¿verdad? Algún mensaje, algún convertidor, pero yo igualito le doy ok y él funciona, no hay ningún problema. Y fíjate, él hizo una búsqueda acá y me dice no está. ¿Por qué sé que no está? Porque me deshabilitó el botón de modificar y me está deshabilitando el botón de eliminar. Entonces, por ejemplo, yo lo incluyo, ¿verdad? Y le digo agréguemelo. Y me dice, mira, datos almacenados correctos. Y voy a buscarlo, 1, 2, 3, le doy enter y me los trae. Entonces, como ya existe, me deshabilita el botón de agregar, pero me da la potestad de modificar esa data, ¿verdad? Vamos a suponer, le digo modificar, dato modificado, y lo vuelvo a buscar. Ahí está, Álida M, ¿ok? Y lo mismo para el botón de eliminar. Ok, vamos a parar esto y explico esa programación que está por allá. La búsqueda, aquí está. Me paro en el edit 1, ¿ok? Le digo si el key es igual a 13, que es el enter, y el edit tiene información, voy a declarar una variable ANSI string, porque es una variable que me va a obtener muchísima información, o sea, una información de cadena larga, ¿verdad? Y por eso se posiciona o la declaro en este tipo de variable. Y le digo, seleccióname asterisco, que significa todo desde la tabla alumno, donde la cédula sea igual a la que esté introduciendo. Se lo explico, yo metí la cédula 1, 2, 3, ¿verdad? Y él me va a buscar esa cédula 1, 2, 3, la va a buscar en alumno, ¿verdad? Si la consigue, él ejecuta, hace el comando, ¿verdad? El comando, por favor, ejecútelo en la tabla 1, que está vinculada con la tabla de alumnos. Y le estoy diciendo a él en el edit 2, ¿verdad? Muéstrame la información que está en el campo en la posición 1. ¿Por qué en la posición 1? Porque por lo general los registros se almacenan 0, 1 y 2. El 0 es la cédula, el 1 sería el nombre y el 2 sería el apellido. Por eso coloco aquí 1 y 2, porque el 0
ya es la cédula como tal, ¿ok? Y él dice, si el edit 2 es igual a vacío, no existe, entonces me coloca verdadero al botón de almacenar, de guardar, ¿ok? O de crear un nuevo registro. Y los demás me los coloca en falso. ¿Por qué? Porque no existe no encuentro esa cédula, entonces me va a permitir agregarla. En caso contrario, me coloca en falsa el botón de agregar, pero me habilita el botón de modificar y el botón de eliminar, que fue el ejemplo que yo les dije hace ratito. Ahora, el botón vamos a ver si me deja abrir esto. Me quiere mostrar. Ok, aquí está. El botón de agregar, ¿verdad? La programación es esta que está acá. Fíjate que esta programación, no se las había explicado, es una programación que se llama SQL, que significa lenguaje de consulta estructurada. Es una programación que me sirve para manejarla en cualquier aplicación que tenga que ver con programación. En este caso, pues estamos utilizando Builder. Pero si ustedes van a utilizar PHP, les sirve esta programación. Si va a utilizar Oracle, les sirve esta programación, ¿ok? Porque es estándar. Bien, yo almaceno, declaro la variable, como le expliqué al anterior, busco la variable var y le digo en la variable var me va a guardar todo este código que está acá. ¿Qué significa? Le estoy diciendo, insérteme dentro de la tabla alumno todos los campos que yo creé. Estos campos tienen que estar idénticos como ustedes lo crearon en la base de datos: cédula, nombre y apellido. ¿Con qué valor? Con el valor que tengo en el edit 1, ¿verdad? Va a ser cédula, edit 2 nombre y edit 3 apellido, ¿ok? Ese es el otro. Ahora, ¿por qué yo lo coloco comilla simple, comilla doble? Porque son cadenas de carácter. Cuando son cadenas de carácter se coloca comilla simple, comilla doble, el más, el objeto que va a guardar esa información, y empiezo a cerrar cada uno. Cierro el más, cierro la comilla doble y cierro la comilla simple. Coloco un coma para el siguiente dato y hago la misma operación, ¿ok? La misma operación. Edit 2 y edit 3. Cierro paréntesis, cierro la comilla y punto y coma. Hay que tener mucho cuidado con estos detallitos porque son canzoncitos, pero hay que hacerlo con mucha paciencia y mucho cuidado para que no le generen error. Luego utilizo el comando, le digo, toda esta sentencia que está acá me la va a ejecutar. Por eso escribo aquí, ejecute. Ejecúteme todo lo que tenga el comando. ¿Y qué tiene el comando? La variable var. Si no hay ningún problema, me sale este mensaje que yo ya se lo mostré: datos almacenados. Y mando a limpiar. Esto es lo que significa mando a limpiar. For 1, for create. Él viene a esta función de for create y lo que me hace es limpiar. Edit 1, blanco, blanco. Edit 2, blanco, blanco. Edit 3, blanco, blanco, ¿verdad? Si yo voy a utilizar el modificar, ¿verdad? Aquí tengo el botón de modificar, me voy para acá y es muy parecido. Lo que pasa es que en vez de ser insert, va a ser update. Actualízame la tabla de alumnos con nombre, con edit 2, apellido con edit 3, ¿verdad? Donde la cédula sea igual al edit 1, ¿verdad? Yo tengo que decir, modifíqueme estos datos siempre y cuando la cédula sea igual a la cédula que yo le estoy dando. Así como yo le di hace ratico 1, 2, 3, ¿verdad? Él hace la búsqueda y yo modifico eso, ¿ok? El mismo procedimiento sucede. Aquí tengo el corrector. Hago el mensaje, ¿verdad? Lo ejecuto, datos modificados, y lo mando a limpiar. Y lo mismo pasa con el 3. Con el 3, la función o el comando es delete. Delete significa bórrame desde alumno donde la cédula sea igual a edit 1. Entonces él busca la cédula en la base de datos que yo le estoy dando. Si la consigue, borra, ¿ok? Borra todo, lo ejecuta y me dice datos eliminados, ¿ok? Entonces fíjate que la programación es sumamente chiquitica, pero hay que tener mucho cuidado cuando estemos manejando este tipo de información, ¿ok? Bien,
Cualquier duda me pregunta.